miseria nunca más conocerá. Un adiós a lo de dar tu bajada, tu vida nunca más será igual. El Rey te mandó a llamar. Los saludo con la paz del Señor a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en esta tarde. Doy gracias al Señor por permitirme estar una vez más delante de su presencia para poder llevar esta palabra de meditación y compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Para traer, darle aliento, darle fuerza, fortaleza, fortalecernos en el Señor unos con otros en estos momentos difíciles, tanto en este periodo de este virus que está rondando, como ya lo sabemos, pero también en momentos donde uno quizás quiere flaquear o está alejado del Señor, que puedas saber que el Señor te está llamando, que el Señor una y otra vez golpea la puerta de tu corazón para decirte que vuelvas a Él, que desoigas todos esos malos pensamientos, esas palabras que vienen a tu corazón, a tus oídos, de decirte que el Señor no te va a recibir, que el pecado que quizás hayas cometido es mucho más grande que el perdón de nuestro Señor, pero no es así. El Señor siempre está esperándote con los brazos abiertos, siempre está dispuesto. Si vienes con un corazón constricto y humillado, dice que el Señor no rechaza. Y que puedas hoy tomar esa decisión y dejar todo pensamiento atrás y escuchar la voz del Señor hoy, que te dice que Él te está llamando, que Él quiere que te sientes a su mesa. Por eso hay una palabra que a mí me gusta mucho de esta historia de un joven, ¿no? A la cual desde pequeño su vida había sido truncada, había sido frustrada y no llevaba una vida siendo, ¿no?, el hijo de un rey, siendo un príncipe. Él estaba en un lugar donde realmente quizás nadie quisiera estar. Y quería compartir ese amor que este rey tuvo hacia con él por causa de la relación de amistad que tenía con su padre, ¿no? De una promesa que ellos se habían cumplido. Estoy hablando de David y Jonatán. De esa relación de amistad que por más que pasen los años, por más que en este caso, ¿no?, uno de ellos haya muerto, esas promesas que se habían cumplido en vida no habían quedado en el olvido, y que si uno de ellos, ¿no?, decía pereciera, el otro se iba a acordar de sustentar, de ayudar a la familia del que haya muerto, ¿no? Y así es la vida, ¿no?, del rey David cuando asume, ¿no?, como rey. Quería compartir con ustedes en el libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: bondad de David hacia Mefiboset. Y dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa.
Y vemos aquí, ¿no? Como les leía, el amor que David tenía por Jonatán, por esa amistad que tenían, que él se acordó y dijo, haré, dice, el rey dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl en el versículo 3, a quien haga yo misericordia de Dios. David no se olvidó de esa promesa, como decía. Y él, sabemos todo lo que ha pasado el rey David, todo lo que pienso, ¿no? Todo lo que el Señor ha hecho con él. Sabemos que dice que él tenía, más allá de todos de los errores que pudo haber cometido, pero dice que él tenía un corazón conforme al de Dios. Y por más que estuviera en un trono, él no se olvidó de hacer esa bondad, de así como Dios había hecho bondad con él, misericordia con él, así él quería hacer con los demás. Y preguntó si había alguien de la casa de Saúl, ¿no? Y dice que estaba Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán y nieto de Saúl, que dice que era lisiado de los pies. Y donde se encontraba, dice, se encontraba en Lodebar. Y yo busqué lo que significa Lodebar y dice lugar estéril, lugar de miseria. Vivían los inválidos, los pordioseros, los marginados por la sociedad. Y dice, espiritualmente significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad y desesperanza. Lodebar significa no palabra. Dice, un lugar tan desesperanzador, que se creía que la palabra de Dios no llegaba. Sus infelices habitantes no tenían comunicación con el resto de Israel, menos con Dios. Cuando Saúl y Jonatán mueren en manos de los filisteos, dice que Mefiboset era un niño pequeño, y eso lo podemos leer en versículos anteriores de 2 de Samuel capítulo 4 versículo 4, y dice, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vemos que a causa de esto, ¿no? Creyendo esta mujer que quizás podían venir por él también desde pequeño, quiso hacerle un favor. Y en esa huida, ¿no? Termina tirando a este niño y se quiebra sus piernas y termina lisiado, termina no caminando, ¿no? Lisiado de sus pies, siendo hijo de quizás de un futuro rey y estando en una casa real. Se tuvo que ir al peor lugar, ¿no? Como se llama que dice Lodebar, significa no palabra. Y allí creció en medio de esa gente marginada, en medio de esa gente, en medio de la miseria que vivían, quizás no teniendo los privilegios que como una sangre real podía tener, estaba privado de todo eso. Y quizás tan pequeño, ¿no? Y viviendo de esa condición. Pero un día el Señor, este rey, ¿no? Se acordó de él. Se acordó y dijo, habrá alguien de la casa de mi amigo Jonatán. Y así fue. Estaba Mefiboset. Y este rey lo mandó a llamar. Y Mefiboset se fue con todo el miedo, ¿no? Todo el miedo, quizás en ese lugar donde se encontraba, donde nunca nadie iba a ir a buscar seguramente a alguien, porque ahí estaban todos los excluidos, los marginados, los pobres, en ese lugar oscuro, ¿no? Quizás él también lleno de ese dolor, primero por la imposibilidad de poder caminar y segundo por todo lo que estaba pasando, por la tristeza, la oscuridad, la desolación, el silencio que él
tenía. Quizás sí vemos que más adelante, bueno, él cuenta que viene a la casa, ¿no? Al palacio, viene con un hijo. Pero, ¿qué habrá pasado en su interior todos esos años? Seguramente sabía que un día él hubiese sido partícipe de un palacio, de las mejores, de los mejores vestidos, de las mejores ropas, de las mejores comidas. Y hoy quizás estaba, en ese tiempo, ¿no? Quizás estaba pasando hambre, situaciones que quizás para él no estaban en sus planes o en los planes de su familia, ¿no? Que fuera así. Y con todo el miedo, ¿no? De que David, el rey, lo mande a llamar. Por eso David le dice, ¿no? No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Por orden, ¿no? Tenía que ir delante del rey. Pero me imagino que habrá ido con todo el miedo, porque quizás no lo expresó, pero David se dio cuenta. Por eso le dice, no tengas temor, porque habrá dicho, no, me encontró el rey. Quizás antes en las líneas, ¿no? Si un rey asumía y quedaba descendencia de un rey anterior, había muchos que mataban a los sucesores para que no pelearan por el trono, ¿no? Para que no le sacaran ese lugar al rey de ese momento. Y quizás habrá pensado eso, él no me busca el rey para matarme, sabe que estoy acá. Y David le dijo, no tengas temor, porque en realidad dice, a la verdad haré contigo misericordia por amor de tu padre. Y dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y yo meditaba, ¿no? Esta historia con nosotros mismos, y cómo el Señor nos llama todo el tiempo y nos dice, yo hoy te estoy llamando, yo hoy te estoy diciendo, ven, porque quiero hacer misericordia contigo, quiero darte lo que un día perdiste, devolverte todo aquello que hoy no tienes, que en mis planes estaba bendecirte, que en mis planes estaba ayudarte, pero por circunstancias de la vida, ¿no? Que quizás quebraron esa relación con el Señor, te alejaste y hoy estás en ese lugar, en ese Lodebar, en ese lugar de no palabra, como dice, ¿no? Espiritualmente dice un lugar de desesperanzador, que se creía que la palabra de Dios no llegaba. Y quizás hoy te encuentras en ese lugar donde dices, el Señor no me habla, el Señor se olvidó de mí, pero el Señor jamás se olvidó. Quizás fueron circunstancias como en este chico Mefiboset, en esta persona, ¿no? Que desde pequeño esta nodriza, por querer hacer un favor, por querer cuidarlo, terminó perjudicándolo, porque se le cayó y terminó lisiado de sus pies. Y quizás hubo cosas en la vida que quebraron tu vida, que quebraron esa relación que tenías con el Señor, y te apartaste y dejaste de escuchar la voz del Señor, y empezó a abundar, ¿no? El silencio, ese desierto, esa desolación, esa miseria espiritual, porque cuando no nos llenamos del Señor, de su palabra, de su espíritu, empiezan a venir cosas a nuestro corazón, empieza a venir esa oscuridad, empieza a nuestra mente entenebrecerse, como dice, y empezamos a ver muchas veces todo lo malo y dejamos de ver las cosas buenas. Quizás muchas veces, ¿no? Miramos más las cosas malas que las cosas buenas, y el Señor quiere que hagamos todo lo contrario. Miremos todo lo bueno que tenemos a nuestro alrededor, todo lo bueno que el Señor nos da, que dejemos de lamentarnos por lo que ya pasó,
y podamos tomar la decisión de dejar todo lo malo atrás y empezar lo bueno que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y es así, el Señor quiere devolvernos la alegría, esa paz que en el mundo no se encuentra. Sabemos que, y muchas veces quizás decimos, no puedo volver al Señor porque lo que hice es imperdonable, o le fallé al Señor muchas veces, porque quizás queremos venir al Señor y le hacemos promesas. Y al no poder cumplir esa promesa nos sentimos frustrados. Y vamos y hacemos otra promesa más. ¿Y qué pasa? No la podemos cumplir. Porque sabemos que fallamos, tenemos miles de fallas. Y el Señor dice que si no vamos a cumplir, mejor que no prometamos. Mejor vayamos y hagámoslo. No decirle al Señor, te prometo tal cosa, porque después también somos probados en eso. Y le fallamos al Señor y una y otra vez. Y después, ¿qué pasa? Nos terminamos alejando. Y después creemos o pensamos que, en este caso como el rey, como Mefiboset, ¿no? Tenía temor, miedo de presentarse delante del rey. Y así tenemos quizás mucho miedo a veces de presentarnos ante el Señor y exponerle todo lo que somos, como dice, nuestras miserias. Pero si el Señor ya lo sabe, si el Señor ya nos conoce de antemano, Él ya sabe todo lo que nos pasó y con los que nos pasa y los que nos pasará. Y muchas veces los miramos a Dios. Creo que debemos cambiar la mirada o la perspectiva, el concepto que tenemos hacia nuestro Señor, que quizás lo miramos con un ojo de Dios castigador, de que el Señor no nos va a perdonar, pero Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, Él extiende su gracia cada día. Un día más de vida es una nueva oportunidad que el Señor nos da para volvernos a Él. Que podamos cambiar nuestra mirada y empezar a verlo a Él como ese Dios de amor. Quizás el hombre muchas veces nos hizo ver o nos hizo creer que Dios es un Dios de castigador. Sí, seguramente el día de mañana, cuando sea un juicio y todos aquellos que no hayan aceptado a Él, que no hayan rendido su corazón a Él, va a haber un castigo. Pero hoy en día creo que es la oportunidad para volvernos a Él, para creerle a Él y decir, Señor, yo vengo. El Señor hoy está llamando a su pueblo, está llamando a todos los que se alejaron y aún los que están sirviéndole, acercarse aún más. Si, como decía nuestro pastor, ¿no? Si han perdido ese primer amor, si mirar, ¿no? Como decía, de dónde hemos caído, de dónde has caído, decía, ¿no? La palabra de Apocalipsis. Y así como Mefiboset, ¿no? Que cayó y se quebró y quedó lisiado de sus pies, que podamos mirar nosotros, ¿no? De dónde hemos caído, que podamos examinarnos si has caído, a dónde estabas un día, de ese lugar verde, ¿no? Como dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Y quizás hoy te encuentras en un lugar árido. Dice que Lodebar también era un lugar árido donde no podías sembrar, donde prácticamente no había vida. Quizás hoy te encuentras, tu vida se encuentra sin vida, te encuentras sin esperanza, sin sentido. Por eso no tengas miedo de volver al Señor, de buscarle, de humillarte con corazón sincero y decirle, Señor, yo estoy aquí y escucho tu voz, escucho que tú me estás llamando. Porque así, ¿no? Como dice que David le dijo a Mefiboset, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro
muerto como yo. El significado de perro muerto es algo indigno, algo, por así decirlo, se sentía sucio él de la condición que él estaba. Pero sabemos que así es nuestro Señor. Él con su sangre preciosa nos lavó, nos limpió de todo pecado. Él murió y resucitó, ¿no?, en la cruz del Calvario por nosotros, para redimirnos, para limpiarnos de toda maldad. Y dice en Romanos 3:23, dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿No? A través dice, de cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero a causa de nuestro Señor Jesús, dice, si venimos a Él y le creemos y venimos con corazones arrepentidos, dice pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. Él se olvida, si venimos a Él arrepentidos y le creemos, Él se olvida de los pecados pasados. Y dice que Mefiboset recibió, ¿no? Dice: te devolveré toda la tierra de Saúl, tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Habla de una restitución, de volver a la casa del rey, volver a poseer todo lo que a él le pertenecía. Cuando uno se aleja del Señor, pierde la fe, pierde la esperanza, pierde la alegría, pierde la paz. Y el Señor David le devolvió todo, y así el Señor quiere devolverte todo lo que has perdido, todo lo que no encuentras hoy en día en otro lado. ¿Por qué? Porque solo Dios lo puede dar. Y vemos que Mefiboset se sentía indigno, pero el rey dice, en el versículo 9 dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu siervo. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y así es, David le restituyó todo a Mefiboset. Es más, tenía siervos que le labraran la tierra, que le dieran fruto. En ese lugar de Lodebar no había fe, no había esperanza, no había frutos. Fruto significa el crecimiento, ¿no? También. Pero dice que Mefiboset comerá siempre a mi mesa. Y sabemos que el Señor está siempre a la puerta y llama, ¿no? Él quiere que le abras la puerta de tu corazón. Él quiere, como hijos que somos, estar sentados a su mesa. Vemos que Mefiboset, dice el 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Vemos que la condición de Mefiboset físicamente no cambió, pero al sentarse a la mesa del rey con todos los hijos del rey, él estaba en igual de condiciones. Iba a ser tratado como uno más, como parte de la realeza. Y así es nuestro Señor. Él no nos excluye. Quizás hay personas, ¿no?, que no obran correctamente y en vez de incluir, excluyen. Sabemos que no somos perfectos. Vemos en la Biblia infinidades de personas imperfectas, a lo cual el Señor mismo las escogió. Vemos que escogió a Pedro y sí lo negó 3 veces.
pero el Señor fue y lo buscó nuevamente. Vemos a la mujer samaritana, cuando Él le dijo que le iba a dar esa agua de vida, esa agua que iba a saciar su sed, sabiendo Él y la vio una sola vez, pero sabía que ella había tenido 5 maridos y con el que estaba hoy no era su marido, y no la juzgó, sino que le dijo que cambiara su actitud, ¿no? Lo mismo que la mujer adúltera le dijo: vete y no peques más. Quizás los fariseos, los escribas, ellos los excluían por creer saberse mucho, ¿no? La ley. Pero el Señor Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Y vemos un montón de personas que en la Biblia, ¿no? Que como decía, eran imperfectas, que muchas veces le fallaron al Señor, pero Él siempre volvió una y otra vez. Nuevamente dice, por tanto te prolongué, dice, mi misericordia, ¿no? Dice en Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Lo vuelvo a leer. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y vemos, dice, Él volverá a tener misericordia. Como decía, Él tiene una y otra vez misericordia por nosotros. Sabe que le podemos fallar una y otra vez, pero lo importante es hoy volvernos a Él, decirle: Señor, aquí estoy, de lo que soy, toma lo bueno y haz conmigo como tú quieras. Eso es entregarle todo lo que somos al Señor, con nuestros defectos, con nuestras fallas, con nuestras imperfecciones. Lo importante es que Él vea, ¿no? Que tenemos un corazón dispuesto. Y dice: y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Siempre, ¿no?, he escuchado esta palabra que dice: Dios te llama por tu nombre, y Él nos pone nombre, dice: mío eres tú. Y en cambio dice que el diablo dice: te llama por tu pecado. Siempre va a estar ahí el enemigo taladrando los pecados pasados, pero que podamos olvidar de todo eso, arrepentirnos y no volver a recordarlo, porque el Señor dice que, como leíamos, dice: echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice: Él vuelve a tener misericordia una y otra vez por sus hijos y por aquellos que hoy en día que no le conocen y están escuchando su palabra, vuelvan a Él con corazones sinceros, vuelvan a decirle: Señor, aquí estoy. Sabemos que Él nos hizo con un plan perfecto, pero las circunstancias quizás de esta vida o los placeres de este mundo lo fueron alejando. Y que hoy te aliento a eso, a seguir una vez más, intentar. Quizás ya lo has intentado todo y no has encontrado una respuesta, pero estoy segura y plenamente con esa certeza, ¿no?, de esta fe en nuestro Señor, de que si le buscas realmente, si tienes esa comunión, si vas con ese corazón arrepentido ante su presencia, Él no te va a dar la espalda. Él te va a recibir con los brazos abiertos. Quizás hoy, como decimos, no están permitidas que la iglesia se estén abierta, pero allí donde estás tú puedes dar esa oración y arrodillarte, si quieres, en el lugar donde estés y decirle: Señor, aquí estoy, Señor, sé que tú hoy me mandas a llamar. El Señor
quiere hoy que te sientes a su mesa como su hijo. Dice que Él está a la puerta y llama. En Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y dice: yo estoy a la puerta. Él está siempre a la puerta de tu corazón llamándote. Dice: si alguno oye mi voz. Que podamos, ¿no? en este periodo, ¿no? Quizás de cuarentena, pero que por algo está permitido, ¿no? Quizás de callar tantas voces, tanto bullicio de los afanes de este mundo, y oír la voz del Señor que está llamando una y otra vez, y puede decir: y abre la puerta. ¿La puerta cuál? La puerta de tu corazón. De abrir esa puerta y de decir: sí, Señor, pasa. Sabemos que el Señor no es atrevido. El enemigo, cuando entra, abrimos una puerta y hace desastre. Pero si nosotros le damos el Señor no es atrevido. Él va a entrar a la medida que nosotros le dejemos. Y dice: si oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a Él. Él entrará en tu corazón, dice. Cenaré con Él y Él conmigo. Una cena, ¿no? Sabemos que esa comunión, sabemos que quizás en una familia, ¿no? O el padre de familia se va a trabajar y la madre en el día con los quehaceres del hogar, los niños haciendo las tareas, y en ese momento la cena es esa comunión, esa conexión, ¿no? De la familia, de poder estar juntos y charlar y contarse qué pasó en el día, o los problemas, o quizás una anécdota, o reírse, ¿no? Esa comunión familiar que hoy también está permitiendo el Señor, todo eso, volverse el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, que se había perdido, y hoy todo eso está volviendo a los hogares. Y así es nuestro Señor. También quiere esa comunión, quiere ese encuentro íntimo, ese momento de Él y tú a solas, de hablar y charlar y de decir: Señor, siento esto, me pasa lo otro. Y el Señor también hablar con nosotros. Él siempre está dispuesto a ayudarnos, a socorrernos, porque somos sus hijos. Él no nos rechaza. Él nos llama una y otra vez. Y eso quería compartir con ustedes en este día. No te olvides que el Señor te ama. No te olvides que el Señor una y otra vez está golpeando la puerta de tu corazón para decirte: sal de donde has caído, ¿no? Donde estás, en ese lugar de silencio, en ese lodebar, en ese lugar de no palabra, en ese lugar donde no escuchas mi voz. Quiero decirte que hoy vengas. No, te dice el Señor que vengas a mí, que yo quiero que te sientes a mi mesa, que yo quiero volver a tener esa comunión que un día tuvimos, esas charlas, quizás esos momentos de intimidad con el Señor, esos lugares, esos momentos a solas, donde quizás le contabas lo más íntimo, lo más profundo. Y sabemos que Él te ama, Él nos ama y nos habla una y otra vez. Por eso hoy el Señor te manda a llamar y te dice que vuelvas, que desoigas todas las voces, y que el Señor tiene grandes cosas, que el Señor te restaura, que el Señor restaura. Restaurar significa volverse al estado original. Quizás por las cosas del camino, tomar malas decisiones, muchas veces nos vamos alejando del plan original que el Señor, con el cual nos creó, o los planes que como padre, ¿no? Él tenía para cada uno de sus hijos. Y nos fuimos lastimando, nos fuimos
haciendo mucho daño, pero el Señor quiere que vuelvas tal como estás. Él te recibe y te dice que Él te va a restaurar, que Él va a la medida que tú lo dejes, ¿no? Ordenando tu vida, ordenando tu corazón y limpiando. Si la casa está desordenada y vacía, que Él pueda entrar y Él la va a llenar con su luz, y a medida que esa oscuridad vaya saliendo y su luz, la luz de Cristo, vaya resplandeciendo, vamos a ir limpiándonos cada día más. Así que quería compartir contigo esto y no te tardes. El Señor hoy te manda a llamar. Que el Señor te bendiga. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle: Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.